Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva, con nosotros el pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Hemos llegado al fin de otra semana más y esperamos que estas enseñanzas puedan ser de bendición y de edificación al pueblo de Dios. Así es, hermana, ese es el propósito, edificar. Esta semana hemos venido hablando acerca primeramente, de esas excusas que ponemos como cristianos la mayoría de las veces, de ese servicio que a veces no hacemos en la casa de Dios. Nos ha estado enseñando acerca de Timoteo. El programa pasado hablaba acerca de Timoteo, de cómo fue un siervo fiel. Hermano, ¿nosotros qué podemos hacer para llegar a ser un siervo fiel como Timoteo? Pues necesitamos entender qué era lo que Pablo enseñaba. Pablo le enseñó a Timoteo esto. Y claro, Timoteo se dejó enseñar, que esa es otra cosa, ¿verdad? Yo tengo que querer, tal vez mi carácter no es así para obedecer. Hay gente que tú le puedes hablar y obedece y te entiende, hace las cosas por amor. Hay otros que no les puedes decir nada porque nunca están dispuestos a escuchar, ni mucho menos a obedecer y tampoco a someterse. Pero entonces vamos a ver qué dijo Pablo. En el capítulo 3 de Filipenses habla de lo que él tuvo que dejar para poder servir. Porque fíjate que Pedro, Juan y ellos eran pescadores. Su vida era una vida difícil vendiendo pescado, pero no eran personas letradas, como dice la Escritura, no eran personas que tenían mucho. Entonces, para ellos dejarlo no era difícil, dejar sus redes. Estaban hasta remendadas las redes. Eso quiere decir de que no tenían una capacidad monetaria, vamos a decir, para vivir una vida holgada. Pero Pablo no. Pablo es parte del Sanedrín. Él es parte de aquellos que están a la cabeza de Israel. De hecho, dice la Escritura que él fue enseñado a los pies de un maestro grande en Israel que se llamaba Gamaliel. Y eso habla de que la posición de Pablo era mayor. Pero fíjate que en la Escritura solo se menciona que tiene una hermana y que un hijo de su hermana es la que le dice que cuando lo pusieron en la cárcel, que los judíos se habían conjurado para matarlo. Entonces, de ahí ya no oímos más de su familia. Y entonces aquí en el libro de Filipenses, él va a decir lo que él era en la carne y lo que tuvo él que dejar. Y vamos a ver que cuando vemos esto, nos damos cuenta que nosotros en realidad no hemos dejado absolutamente nada en comparación. Y mira lo que dice en el capítulo 3. Dice, porque nosotros, el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses, nosotros somos, dice, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y fíjate que parece hasta como que se cree un poco, pero lo que él quiere hacer entender es de que si alguien piensa que había dejado más cosas que él, está equivocado, porque él tenía muchas cosas. Y es como Moisés, la otra vez hablamos de eso. Moisés dejó muchísimo para poder servir al pueblo, y el pueblo nunca reconoció lo que Moisés había hecho. De hecho, por culpa del pueblo, dice que irritaron su alma y entonces Moisés golpeó la roca 2 veces y por eso no pudo entrar a Canaán por culpa del pueblo. Pero mira, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y va a dar lo que él era. Dice, circuncidado al 8º día, de el linaje de Israel, mira, de la tribu de Benjamín. ¿Tú sabes quién era Benjamín? Benjamín era el más chiquito de Jacob, el último hijo de Raquel.
Benjamín fue una de las tribus que eran los guerreros de Israel. Benjamín tenía hombres que tiraban con las dos manos, eran ambidestros. Entonces Benjamín se ganó un renombre dentro de las 12 tribus de Israel juntamente con Judá. Benjamín, por eso es de que Judá y Benjamín estuvieron juntos, porque cuando se separan las 12 tribus, porque se divide el reino después de la muerte de Salomón, nos damos cuenta que 10 tribus agarraron por un lado y a eso se le conoce como Israel, y luego 2 tribus, que es Judá y Benjamín, se van por otro lado. Benjamín era una tribu guerrera. Cuando alguien decía, yo soy de la tribu de Benjamín, era algo especial, algo bueno. Entonces él dice, no solo soy israelita, sino que de Israel soy de la tribu de Benjamín. Y entonces dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Quiénes eran los que más eran celosos de la ley? Claro, con mucha ignorancia y con mandamientos de hombres, pero así fue creado él. Por eso es de que él perseguía a los cristianos, porque la Biblia dice que él perseguía a los cristianos pensando que agradaba a Dios. Ese era Pablo. Pablo tenía todas estas cualidades. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjate lo que él podía decir. Y no es que él está siendo arrogante o se está creyendo más de lo que es. Él está hablando verdad. Eso era Pablo. Pablo era un tipo que tenía una posición muy alta dentro de Israel. Tenía mucho de qué enaltecerse y Pablo quería poner como ejemplo esas cosas tan altas que no valían nada realmente. Quería poner como un estándar de decir, de aquí para abajo, si esto no vale, mucho menos lo que Sí, puedes hoy, dejar. y fíjate que también vimos en otro programa que Lucas dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, ven a verme, le dice, todos me desampararon, solo Lucas está conmigo. Y Lucas es un médico. Para que Lucas pudiera escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos, Lucas tuvo que dejar su carrera. Y eso es lo que a veces la gente no quiere dejar nada. Y porque Dios no a todos les pide que deje su carrera. Pero por eso habíamos leído al principio, el que no aborrezca a padre, madre, hijos, hijas y todo lo demás, dice que no puede ser mi discípulo. Entonces hay gente que no quiere renunciar a nada. Quiere ser hijo de Dios y seguir en todo lo que hacía antes. No quiere renunciar a nada. Entonces, Pablo dice, si ustedes piensan que perdieron algo, yo perdí más. Y entonces va a detallar qué es lo que él perdió. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate que él dice, lo que para mí me resultaba tan beneficioso y aquello que yo tanto me esforcé en conseguir, he encontrado que eso lo debo perder por amor a Cristo, porque más vale Cristo que todo esto. Entonces, mira, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y mira, lo tengo por basura. Y hay una versión que dice estiércol, para ganar, dice, a Cristo. Fíjate que él no está añorando todo lo que perdió, como cuando Israel sale de Egipto y se encuentra en el desierto y comienza a añorar regresar a Egipto, recordándose las cebollas y los ajos. Fíjate que de eso, Dios le daba el maná caído del cielo en el desierto y ellos querían cebollas, ajos y todo lo que tenían en Egipto. Qué tremendo que alguien sea tan ingrato así, pero muchas veces así somos. Sí, eso nos pasa muy seguido, pero una de las cosas que deberíamos entender como cristianos es que cuando nosotros llegamos al Señor,
El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y solamente es poner cada cosa en su lugar. Primeramente a Dios, yo sé que primeramente a Dios y después lo otro. Y es lo que nos cuesta. Cuesta, porque nosotros, por eso Pablo decía de Timoteo, todos buscan lo suyo. A nadie tengo con el mismo ánimo y que se interese por ustedes. A nadie. Amén. Es una situación que nos da a cada uno, porque muchas veces tenemos que renunciar a algo muy personal que tenemos que renunciar a algo personal por ir a hacer algún servicio en Dios, pero no nos damos cuenta que ese servicio a Dios va a traer bendición, porque la misma palabra dice que Dios tiene cuidado de lo de nosotros. Nosotros tenemos que caminar en esa fe para poder dar ese servicio que Sí. al que Dios nos ha llamado. Hay que buscar primeramente el reino de los cielos. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice su palabra. Pero entonces, resumiendo esto, hermano Noé, lo que nosotros como hijos de Dios debemos entender primeramente es que tenemos un llamado o tenemos que posicionar nuestros intereses en qué hemos creído o cómo usted definiría esto, cómo lo concluiría. Pues fíjate que, perdón, Pablo dice que por amor él estuvo dispuesto a perderlo todo. Si yo no tengo amor para el Señor, entonces voy a tener amor por las cosas. Porque la Escritura dice que donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Si mi corazón está puesto en las cosas de arriba y busco las cosas de arriba, las demás vienen por añadidura. No es que no voy a tener, es que primero es Dios y después lo demás. Entonces eso requiere de una, de una actitud mía hacia las cosas de Dios. De que yo entienda que lo de Dios es más importante que cualquier cosa que yo pueda tener. Y a ese entendimiento llegó Pablo y ese entendimiento se lo transmitió a Timoteo, porque Timoteo dejó todo. Y fíjate que cuando el Señor Jesús llama a Pedro y ellos, dice que dejándolo todo, lo siguieron. Y ustedes eran pescadores de hombres, pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Dice que les cambió totalmente. A veces Dios no quiere que uno haga eso muchas veces, aunque Dios los ha llamado, así como a Pablo, pero a veces que la gente no quiere dejar absolutamente nada por servir a Dios. Una de las cosas es que no queremos tomar ese yugo, pero también hay una promesa al tomar ese yugo, hermano. Sí, ahora que hablas del yugo, nos damos cuenta que el Señor Jesús dijo que tomáramos su yugo. Dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero luego dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Fíjate que cuando está hablando del yugo, está hablando de algo que une a dos bueyes para poder arar la tierra. Entonces, cuando yo tomo el yugo, eso quiere decir que yo estoy atado a otro. ¿Y a quién es ese otro que va a la par mía? El Señor. Y fíjate que cuando ponen a un buey por primera vez a arar, lo ponen con otro buey que ya es viejo y tiene experiencia y puede guiar el surco bien. Entonces, cuando ponen al buey nuevo, el otro buey viejo y sabio va recto y lo va guiando. Entonces el buey, se quiere salir, pero el yugo no le permite. Entonces nosotros debemos de tomar nuestro yugo. A veces no queremos ese yugo, no queremos sufrir para servir, pero muchas veces tenemos nosotros que negarnos para poder hacer eso. Amén, hermano Noé. Muchas gracias por esta enseñanza. Nos vemos la próxima semana con una enseñanza más. Ya sabe, esta palabra siempre es para edificar. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.